Soy Alberto Camacho Ramírez. Hoy veremos la historia fantástica de la filosofía. Hola, un saludo cordial. Empezamos con el tema de la visión total de la naturaleza. Vamos a empezar indicando que la naturaleza viene del latín natura, que significa naturaleza. En la antigüedad la filosofía natural se fundía, de hecho, con la ciencia de la naturaleza, y con la época clásica a menudo se denominaba física, y en consecuencia se dividía en microcosmos, que sería el hombre, y el macrocosmos, la naturaleza. El microcosmos vamos a tomarlo como el hombre, pero en todas sus dimensiones, integralmente. Y al macrocosmos como la naturaleza, pero desde un punto de vista del heliocentrismo. Eso implica que la naturaleza por sí ya está viva, no solamente los animales, también las plantas, la misma tierra, el agua y todo lo que está en la naturaleza. Vamos a definir las clases de objetos. Tenemos los objetos reales, concretos o tangibles, los objetos ideales o intangibles y los objetos valores o valentes. Dentro de los reales tenemos a todos los objetos capaces de ser percibidos por los 5 sentidos, incluyendo aquellos procesos psíquicos que sí reflejan en el comportamiento. Objetos ideales son aquellos objetos que no tienen existencia propia, sino simplemente a partir de la mente del ser humano. Como ejemplo tenemos a los números, que en sí son ideales, solamente conocemos la representación o los símbolos de esos números. Pero en realidad no podemos decir, por ejemplo, un número sin hacer referencia a un objeto. Por lo tanto, necesitamos de un número para decir una mano, 2 dedos, 3 balones. Implícitamente solamente hacemos referencia al símbolo del número. Lo mismo pasa con las figuras geométricas. Cuando vemos un rectángulo podemos ver una ventana, una puerta, pero la forma en sí es ideal. El objeto puede cambiar de forma. Lo mismo pasa con el resto de las figuras geométricas, el triángulo, el rectángulo, el cuadrado, etc. Y los objetos valores o valentes están inherentes o adheridos a las personas. No puede haber un objeto valor que sea adherido, por ejemplo, a un objeto concreto que no sea un ser humano. No puede haber lealtad de una piedra, o solidaridad de una roca, de un cerro, o poder esperar justicia de una goma. Por lo tanto, es inherente al ser humano. Solo los objetos reales existen sin la presencia del ser humano. Determinaciones de los objetos reales. Tienen la determinación del ser porque ya están ahí. Es un estar ahí. No puede ser sin estar. Por lo tanto, es estar ahí. Tiene otra determinación de la realidad en sentido estricto, es decir, la existencia objetiva independientemente de la conciencia. Es decir, no necesita que un ser humano con conciencia lo diga que este objeto está ahí, en este caso un objeto de un celular, y está ahí aunque no esté la persona. Otra determinación, la temporalidad. El tiempo y el espacio forman la unidad indestructible. Si hay tiempo, también hay espacio, y si hay espacio, también está en un determinado tiempo. Por lo tanto, la temporalidad es una de las determinaciones fundamentales, porque todo objeto va a ocupar un espacio y va a estar en un tiempo determinado. No puede haber un objeto que esté eternamente. Este celular nunca ha sido celular antes, y después de un tiempo va a volver a hacer otras cosas. Mutabilidad. La inestabilidad o mutabilidad, es decir, que tiene un pasado, un presente y un futuro, que va relacionado a la temporalidad. En un tiempo ha sido metal, ha sido vidrio, luego lo han ensamblado, en un presente es celular, y en el futuro podrá ser basura o podrá ser algún otro objeto que se cree con el mismo material. Causalidad. Todo tiene una causa. Gracias a esa causa ha llegado a ser este objeto celular, o esta mano de un ser viviente, y la causa primera habrá sido que sus padres se han juntado, han procreado y ahora existe esta mano del ser vivo que sostiene el celular, o el celular existe a causa del inventor de los celulares, y todo tiene una causa. Nosotros estamos aquí a causa de que somos maestro y estudiantes. Objetos ideales.
Se divide en grupos como el de relaciones, esencias y matemáticas. El de relaciones implica que está relacionado a objetos concretos. Es decir, no puede haber una relación de solo un celular. ¿Con qué voy a relacionar o comparar? Pero cuando digo relaciones entre varios celulares, ya existen los objetos ideales. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeño? ¿Cuál es rectángulo? ¿Cuál es tal vez con esquinas puntiagudas? O las diferencias entre las manos mismas, las uñas, etc. Por lo tanto, no está en las cosas aisladas, está en las cosas que están en grupo. Hay unidad indestructible de la autodinámica y la conexión general. Si no hay conexión, no hay relación. Sin ser cosas, descansan en las cosas, esas relaciones. Por lo tanto, son creaciones subjetivas en la mente. La exactitud es relativa de acuerdo al momento dado. Si medimos exactamente cada celular, ha de diferir tal vez por milímetros, centímetros o tal vez menos de una micra incluso, pero si no hay la exactitud, no vamos a saber si son diferentes o iguales. En el todo de negro incluso, otros serán más negro oscuros, otros más negro claros. Por lo tanto, la exactitud es importante, pero es relativa, porque este negro puede ser negro en este momento, lo voy a dejar al sol por varios días y después va a ser menos negro. Por lo tanto, es en un momento dado, es relativo. La esencia. Existen esencias metafísicas y lógicas. La metafísica es la identidad en sí, es la esencia y fenómeno. Es decir, cuando hablamos de esencia y fenómeno, estamos hablando de la cosa que va a distinguir con respecto a los demás. Cuando hablamos de la lógica, estamos hablando de las notas que agregadas al género próximo definen y determinan. Para la lógica, toda existencia tiene una esencia, mas no toda esencia supone una existencia. Las notas esenciales, por ejemplo, en el ser humano es ser racional, y esa es su esencia en términos lógicos. Y en términos metafísicos puede ser más allá de la realidad, que tiene un alma, por ejemplo. Matemáticos. Son susceptibles de ser representados mentalmente. Mentalmente los representamos a los números y podemos hacer suma, resta, multiplicación mentalmente. Por lo tanto, son objetos ideales del grupo matemático. Pero a la vez tienen determinaciones, también tienen ser, pero no están. Por lo tanto, aparentemente hubiera contradicción. ¿Cómo pueden ser sin estar? Y esa contradicción solamente se da en términos ideales. Porque no ocupan ningún espacio, pero contienen su representación. Tienen una representación, 1, 2, 3, pero no ocupan un lugar en el espacio. Otra determinación, la intemporalidad. No tienen un tiempo determinado. No pueden decirse que comienzan, que tienen una duración y que concluyen. Si los objetos ideales son porque están en las cosas, mientras están, el objeto concreto puede tener esta forma, mientras que el objeto ideal siempre va a tener esa forma. Idealidad. Su relación en la que se dan los objetos ideales es la de simple implicación. Es decir, el círculo implica la circunferencia o implica la línea y la línea implica el punto. Es decir, con varios puntos puedo hacer una línea y con una línea puedo hacer una circunferencia. Pero en realidad no hay causa en ninguno de los casos. No es a causa de eso que va a haber una línea o una circunferencia o alguna figura geométrica. Son simplemente ideales. Finalmente, inespacialidad. Objetos ideales arrastran necesariamente la representación del espacio. No puedo imaginarme un objeto sin un espacio. Es pura abstracción vacía de contenido real. Por ejemplo, tengo los números para nosotros 1, 2, 3. Para los japoneses este será el 1, 2, 3, 4, 5. Pero si no es para mí ningún número, no puede ocupar ningún espacio. Este sí va a ocupar porque lo conozco. Pero al final simplemente son abstracciones. Objetos valores. Es la axiología la disciplina de la filosofía que va a estudiar la teoría de los valores. Y antiguamente se conocía como estimativa. Axios, que quiere decir digno, y logos, tratado. Es del griego. Por lo tanto,
Los objetos valentes y de los juicios de valores son los que se trata la disciplina de la axiología. Los valores serían procesos psíquicos que únicamente existen en el tiempo y que sólo se dan en la conciencia de cada uno de los individuos. El filósofo Lotze, alemán de mediados del siglo XIX, fue el que dijo que el valer es una forma de la realidad propia de los objetos valores. No tiene ser, solamente valer. La reducción a materiales, a objetos materiales y no materiales, es decir, de todo esto se reduce y se deduce además en idealismo y materialismo, que desde el comienzo, desde la Edad Antigua, pone ya fuera de toda posibilidad una tercera solución. No hay una idea o un concepto que vaya a unir idealismo y materialismo. Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, la filosofía se debate ante esta alternativa con intentos de cuando en cuando de conciliar. Por ejemplo, Aristóteles decía que la materia y la forma, Descartes la sustancia extensa y la sustancia pensante, Kant la cosa en sí, la forma a priorística, pero ninguna ha logrado desde antes hasta nuestros días conciliar entre el idealismo y el materialismo. Muchísimas